a las personas que nos miran a través del internet. Que Dios los bendiga rica y poderosamente. Entonces, el mensaje de hoy quiero hablar acerca de la conciencia cauterizada. Y vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice allí la palabra del Señor lo siguiente. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, como se supone, ¿verdad? Entonces, hermanos, todos sabemos ya qué es la conciencia. El diccionario de la lengua española dice que la conciencia es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia y de sus estados y de sus actos, ¿verdad? Y bueno, todos sabemos lo que es la conciencia. A veces se suelen decir cosas como, por ejemplo, sí, se dio un golpe tan fuerte ese hombre que perdió la conciencia, es decir, quedó inconsciente por un rato, por unas horas. Todos los que estamos aquí estamos conscientes de que tenemos una conciencia, ¿no es cierto? Amén. Y apostatar, ¿qué es apostatar? Porque la palabra dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar es negar, es renunciar la verdad revelada por Dios en la Biblia, en las Escrituras. Y hay espíritus engañadores, lo dice el verso 1. El verso 1, bien digo. Espíritus engañadores que se mueven sembrando doctrinas de demonios, muchas doctrinas de demonios. Le susurran a la gente al oído y a las personas, le susurran ideas, doctrinas, pensamientos que van siempre contra la sana doctrina de la palabra de Dios. Y las personas se van dejando seducir de esos malos espíritus, de esos malos pensamientos, y comienzan a menguar espiritualmente. Van para atrás como los cangrejos y finalmente caen en la apostasía, es decir, niegan la sana doctrina, niegan la verdadera fe y retroceden para atrás. Eso es apostatar, ¿verdad? Entonces, la conciencia cauterizada es la palabra cauterizada es un término que se usa en la medicina y en otras áreas de la vida, ¿verdad? Y quiere decir quemar una herida o destruir un tejido con una sustancia cáustica o con un objeto candente, o también aplicando un rayo láser. Por ejemplo, hace unos meses atrás a mí me salieron una especie de verruguitas aquí en la parte del cuello, y yo decía, uy, estas verrugas, ¿qué significa esto? Entonces fui al médico y el médico me miró y dice, no, eso no son verrugas, se parecen a las verrugas, pero son carnes crecidas, como unos trocitos de carne que habían crecido ahí. Y entonces me mandó al especialista, y el especialista me cauterizó esas carnes crecidas con un rayo láser que ellos tienen, me lo aplicó ahí y desaparecieron esas carnes crecidas al instante, desaparecieron de mi cuello. O sea que las cauterizó, las hizo desaparecer. Hablando bíblicamente, una conciencia cauterizada puede ser una conciencia eliminada o una conciencia desaparecida. Es decir, que la persona ya no tiene conciencia del bien y del mal, porque peca continuamente, no discierne espiritualmente. También una conciencia cauterizada es aquella que está endurecida o sin sensibilidad o con muy poca sensibilidad. Yo tengo un problema de salud que se llama diabetes del tipo 2.
Y la semana pasada, pues cada 6 meses me hacen una revisión y el enfermero me dice, mira, tienes que hacerte un Doppler para saber si tenías sensibilidad en los pies, en los dedos del pie. Y el enfermero me hizo acostar sobre una camilla y con un puntero él me tocaba las diferentes partes del pie, los dedos del pie, el pulgar y todo lo demás, y las diferentes partes del pie me las tocaba con unos toques muy leves, ¿verdad? Y él me decía, si lo sientes, me dice sí, y si no sientes nada, pues no me dices nada. Entonces cada vez que él me tocaba, yo le decía sí, siento. Y eso lo hace el médico, el enfermero, para saber si a causa de la diabetes yo he perdido la sensibilidad en los pies. Porque si se pierde la sensibilidad en los pies, eso es una mala señal y comienza a degradarse esa enfermedad, comienza a crecer con el paso del tiempo y comienza a empeorar. Y han habido personas que la diabetes se le ha desmadrado y no la han podido controlar, incluso le ha entrado la gangrena en los pies, y cuando la gangrena le entra por los pies, hay que cortarle el pie a la persona para que la gangrena no siga extendiéndose por todo el cuerpo y finalmente mate a la persona. Hay que prevenir que entre la enfermedad mortal. Dice un refrán, mejor prevenir que curar, ¿no es cierto? Y espiritualmente es así también, hermanos. Hay que prevenir antes que venga la gangrena espiritual y mate a la persona. Son muchas las personas que no cuidan su salud física y se mueren antes de tiempo. Podrían vivir 80, 85, 90 años, pero no cuidan su salud y con 50 y tantos o 60 se mueren. Un hermano mío murió con 67 años. Él maltrató su cuerpo con alcohol porque él bebía mucho y llevaba una mala vida. No cuidó su salud. A él le salió un pequeño bulto en el sobaco, debajo del brazo, y le decíamos, ve al médico a ver que te traten esa herida, y que no pasa nada. Y bueno, al final, cuando él decidió ir al médico, pues ya era demasiado tarde, y finalmente pues ese bultito le creció y se formó ahí un cáncer y se murió. Y espiritualmente pasa lo mismo, ¿verdad? Muchos y muchas cristianos y cristianas son negligentes y no cuidan su salud espiritual. Dicen, no pasa nada, y se van debilitando poco a poco, se van enfermando poco a poco espiritualmente, y al final mueren como si fueran incrédulos. Y ustedes y yo sabemos que hoy en día la ciencia médica está muy avanzada, y la ciencia médica puede detectar el cáncer de mama y muchas otras enfermedades, las puede detectar de manera precoz y curarlas a tiempo, antes que la enfermedad se extienda por todo el cuerpo y mate a la persona, ¿verdad? Y los cristianos que amamos la salud espiritual del alma y del espíritu, también tenemos que detectar las enfermedades espirituales de manera precoz para tratarlas a tiempo. ¿Cómo se detectan? Pues la reflexión, la meditación sobre lo que Dios nos dice en su palabra, eso detecta de manera precoz cualquier enfermedad que pueda haber en nuestro ser. Hay personas que en el fondo de su corazón saben que hay algo probablemente que no está bien en su vida y lo reconocen, pero aplazan tratar esa enfermedad, aplazan tratar la mejoría, lo dejan para más adelante. Y eso, aunque no lo crean, es orgullo. Aunque usted no lo crea, es orgullo aplazar esa mejoría. El orgullo, todos sabemos que el orgullo es el problema principal que tiene el hombre, ¿verdad? El orgullo es como la cocaína o como la heroína. Los que están enganchados a esas drogas también confían en sus fuerzas y dicen, no pasa nada, yo dejo la droga cuando yo quiera. Y dicen, sí, ya la dejaré, y aplazan para más adelante esa decisión de dejar la droga.
y cuando por fin quieren dejar la droga, resulta que ya no pueden porque traspasaron la línea roja y disfrutaron tanto de la droga, y ahora es la droga la que disfruta de ellos, matándolos y llevándoselos para el infierno. Y así es el orgullo. Es como la droga: si lo coges a tiempo, acabas con él. Si lo dejas que coja ventaja, se convertirá en la muerte espiritual de la persona. Existe una gran similitud, hermano, entre el trabajo de los médicos y el trabajo de los pastores en la iglesia. Los guardianes de la salud física de las personas son las propias personas en gran parte, y en otra parte, pues los médicos son también guardianes de la salud de cada persona. Pero cuando una persona está enferma, se sobreentiende que tiene que ir al médico y el médico le da un tratamiento para que se cure. Si la persona quiere curarse, se tomará el tratamiento y seguirá los consejos del médico, y evidentemente mejorará y se curará. Pero si el enfermo no se toma el tratamiento y no sigue los consejos del médico, pues es que no se quiere curar, que no ama su salud. La función o el trabajo del médico es darle el tratamiento y los consejos adecuados al enfermo, pero la responsabilidad del enfermo es obedecer al médico. Lo mismo es en el terreno espiritual, entre el pastor y los feligreses de la iglesia. El pastor habla, enseña, da consejos, asigna un tratamiento espiritual a los feligreses y le dice: lean la Biblia, oren, ayunen, vivan en santidad, no hagan esto, no hagan aquello, no dejen de congregarse, y muchos otros consejos y tratamiento individual, persona a persona. Pues hasta ahí llega el consejo del pastor y ahí comienza la responsabilidad de cada persona, la responsabilidad del feligreso, del miembro de la iglesia. El pastor no puede obligar a la gente, solamente puede dar consejo. Luego son las personas las que obedecen o las que desobedecen la palabra de Dios. La conciencia cauterizada hace que se inventen falsas doctrinas, falsas ideas que no vienen de Dios. La conciencia cauterizada, de lo que estamos hablando en esta tarde. En la Iglesia Católica hay muchas doctrinas, hay muchas falsas doctrinas. Y aquí en la palabra de Dios, en estos pasajes que acabamos de leer, hay dos doctrinas que son falsas, y en la Iglesia Católica se promueven estas doctrinas. Dice la palabra: por la hipocresía, estoy en 1 Corintios capítulo 4, versículo 2, dice: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada o casi anulada o insensibilizada la conciencia, mire lo que harán. Dice, número 1, verso 3, prohibirán. ¿Qué es lo que prohibirán? Casarse. Y mandarán también, número 2, abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Entonces la Biblia claramente nos habla de Pedro, del apóstol Pedro. La Iglesia Católica dice que Pedro fue el primer papa. Mentira, Pedro no fue el primer papa, pero bueno, ellos dicen eso. Sin embargo, la Biblia, cuando leemos la Biblia, vemos que la Biblia habla de la suegra de Pedro. Quiere decir que si tenía suegra es que tenía esposa también. Entonces, si Pedro tenía su esposa, era casado, ¿por qué en la Iglesia Católica se le prohíbe a las monjas, a los sacerdotes y a los papas que se casen? ¿Por qué se les prohíbe eso? Cuando la Biblia dice que honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces el matrimonio es una bendición, pero en la Iglesia Católica se le prohíbe a los que quieren ejercer el ministerio sacerdotal, se les prohíbe que se casen. Y también se les prohíbe que en Semana Santa le prohíben a los feligreses en la Iglesia Católica que coman carne, que se abstengan de comer carne. Pero la Biblia no dice, no prohíbe en ninguna parte
entonces no prohíbe el comer carne. Entonces, ¿por qué mandan a los feligreses católicos que no coman carne? Precisamente pues porque tienen la conciencia cauterizada y a ellos no le importa lo que dice la palabra de Dios, sino lo que dice la tradición católica. Así que en la Iglesia católica hay muchas doctrinas falsas, pero en la Iglesia evangélica pues el pastor suelta la palabra, suelta el consejo de Dios para que llegue a todos. Amén. La palabra de Dios, dice la Biblia, que no está presa. Vamos a ver en 2 de Timoteo 2, 8 y 9. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 8 y 9 dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades. O sea que el apóstol Pablo está sufriendo penalidades y cárceles, hasta prisiones, a modo de malhechor. Él estaba preso, pero ¿qué dice la última línea del verso 9? La palabra de Dios no está presa, la palabra de Dios está suelta, la palabra de Dios debe correr como la pólvora por sobre la faz de la tierra. Eso dice Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 1 al 5. Acompáñeme ahí. Dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Entre los tesalonicenses la palabra de Dios corrió, se extendió como la pólvora y fue glorificada. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. La fe es un tesoro. La fe es un tesoro enorme. Ya saben ustedes que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Gloria a Dios por todos los que tenemos fe. Aleluya. Y cuando que corra la palabra por todo el mundo, la gente se convierte a Cristo y también nosotros somos librados de hombres malos y perversos, como dice ahí ese pasaje de 2 de Tesalonicenses. También dice que no es de todos la fe, porque como digo, la fe es un tesoro que solo lo tienen los cristianos y debemos compartir ese tesoro con otras personas que no tienen fe. La misión que todos los cristianos tenemos no es una misión fácil, hermanos. Es como la misión que Dios le encomendó al profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel en el Viejo Testamento, en el tiempo del cautiverio del pueblo de Dios en Babilonia, recibió un llamado de Dios y Dios le encomendó una misión. Vamos a ver qué tipo de misión Dios le encomendó al profeta Ezequiel. En el capítulo 2, versículo 1 en adelante, profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice la palabra: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Aquí vemos que cuando Dios quiere hablar con una persona, si está sentada o está por ahí tumbado en el suelo, Dios le dice: ponte sobre tus pies. Eso indica que Dios quiere que se le respete, que Dios quiere que haya disposición, que haya un espíritu atento para escuchar la voz de Dios. Y me acuerdo yo que están haciendo yo la mili en Gran Canaria, pues los soldados estábamos sentados allí en una escalinata y pasaba el sargento o el teniente, cualquiera de los mandos del ejército, y todos los soldados nos poníamos de pie a las órdenes de mi sargento. Siéntese, siéntese, decía. Pero era una señal de respeto que se nos enseñaba a honrar a las autoridades y a ponerse de pie y saludarlos con el saludo correspondiente. Y eso es lo que Dios le dice a Ezequiel: ponte de pie porque lo que te voy a decir es muy importante y para que honres también el nombre del Señor. El verso 2 dice: y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes
rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. O sea que el pueblo de Israel es un pueblo rebelde. El Espíritu le da fuerzas a Ezequiel. Cuando él se pone de pie, dice que el Espíritu entró, le dio fuerzas espirituales y fuerzas físicas para poder llevar adelante la misión que Dios le había encomendado. Porque, hermanos, en la carne no podemos hacer nada, pero llenos del Espíritu Santo podemos hacer todo lo que Dios nos mande. Y la misión que Dios le encarga a Ezequiel es señalar el pecado a los hijos de Israel, no a los pueblos paganos, a los hijos de Israel, al pueblo de Dios. El pueblo de Dios es el que está en pecado. A cada persona Dios le asigna una tarea, ¿verdad? A Ezequiel le asigna que le predique al pueblo de Dios, que ya conocía la palabra de Dios. Al profeta Jonás, por ejemplo, se le asignó predicarle a una ciudad llamada Nínive, que era una ciudad de paganos, que era una ciudad que no tenía temor de Dios. Entonces a Jonás se le asigna un pueblo pagano para que vaya a predicar, y a Ezequiel se le asigna que vaya a predicar al pueblo de Dios. El pueblo de Dios estaba endurecido de corazón. El pueblo de Israel tenían la ley de Dios, los mandamientos de Dios, pero no los estaban poniendo en práctica. Estaban llenos de rebeldía. Algunos hasta tenían ya la conciencia cauterizada de tanto violar la ley de Dios, y según ellos pues no pasaba nada. Dios, en su amor por su pueblo, le quiere seguir hablando a pesar de la actitud rebelde y desobediente que tiene la inmensa mayoría, porque siempre hay algunos que son sensibles y bajan la cabeza y obedecen a Dios, entrando por la puerta estrecha como Dios manda. En el versículo 5 de ese capítulo 2 de Ezequiel dice: ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen el mensaje de la palabra, porque son una casa rebelde, siempre conocerán. ¿Qué es lo que conocerán? Que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Aquí Dios le advierte al profeta Ezequiel que se va a encontrar con gente que son rebeldes, que conocen bastante de Dios, pero que no lo van a recibir, que no le van a recibir bien a Ezequiel ni el mensaje que él lleva. Son creyentes pero rebeldes, y se supone que si son creyentes deberían de ser obedientes, ¿verdad? Pues en este caso no son creyentes obedientes, son creyentes rebeldes. Pero Dios quiere que, aunque ellos sean rebeldes, que se le predique la palabra. Por eso manda a Ezequiel, dice: tú ve y predica, porque así siempre conocerán que entre ellos hubo un profeta de Dios que les hablaba. Aunque ellos no querían recibir, pero hubo un profeta de Dios que les hablaba. Y eso lo hace Dios para que en el día del juicio, ¿verdad? En el día del juicio, aquellos que son rebeldes y se presenten delante de Dios no tengan ningún argumento, no tengan ninguna excusa para decir: nosotros no sabíamos, a nosotros nadie nos predicó la palabra. No, a ustedes sí se les predicó. Siempre tendrán profeta entre ellos, y eso es muy importante. Siempre conocerán que entre ellos hubo un profeta de Dios. El verso 8 de esta palabra dice: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde. Fíjate que Dios le dice a Ezequiel que no sea rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Es decir, Dios le advierte a Ezequiel que cuando vea la rebeldía del pueblo, pues le van a dar ganas
de no seguir predicando y se va a rebelar en contra de Dios. Y en cierta manera es lógico, porque si usted le está predicando a una persona un día sí y otro también, y la persona no quiere oír la palabra de Dios y lo está rechazando, pues obviamente al predicador le dan ganas de decir, bueno, pues ya le he hablado, pero como no quieren recibir, pues lo dejo. Pero Dios le dice, tú sigue ahí dando palabra, oigan o dejen de oír. Así que hay que seguir predicando a pesar del rechazo de la gran mayoría. Y Ezequiel, tú no seas rebelde, le dice, tú sigue predicando, aunque ellos intenten apedrearte, tú sigue predicando. Tu misión es predicar, se conviertan o no se conviertan. Lo mismo es para nosotros hoy en día, ¿verdad? Dios quiere que prediquemos el Evangelio. Se conviertan o no se conviertan aquellas personas a las que le estamos predicando la palabra. Pero qué alegría cuando una o varias personas se convierten después de oír la palabra de Dios, ¿verdad? Qué decepción también por otro lado cuando uno ve que la palabra le entra a la gente por un oído y le sale por el otro y no hacen caso. Se quitan las ganas de continuar predicando, pero hay que sobreponerse a las emociones y a los sentimientos del corazón. El corazón dice, no, déjalo, ya no le sigas predicando. Pero Dios te dice, continúa predicando, hazlo además de buena gana, porque en aquel día ellos no van a tener excusa. Entonces, si seguimos mirando en el verso 9, dice, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, los pergaminos esos que se enrollaban. Dice, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas, lamentaciones y ayes, es decir, palabras duras y palabras fuertes, la Biblia. Entrando ya en el capítulo 3, verso 1 en adelante, dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y ¿qué pasó? Dice, fue en mi boca como dulce como la miel. El rollo conteniendo la palabra de Dios, cuando Ezequiel lo comió, fue dulce, ¿verdad? La persona que ama a Dios como Ezequiel amaba a Dios, cuando lee y come de la palabra de Dios, la encuentra dulce, más dulce que la miel, ¿verdad? Aleluya. Cuando yo leo la palabra digo, qué bonita es, qué linda es, qué hermosa es una lámpara que brilla, que alumbra. Entonces, cuando amamos a Dios y nos alimentamos de la lectura de la Biblia, la encontramos dulce, sabrosa. En el versículo 4 en adelante dice, y me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel, es decir, a tus paisanos, que tú los conoces y que hablan el mismo idioma que tú, no tienes que aprender un idioma nuevo. Verso 6 dice, no a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, y si a ellos te enviare, ellos te oyeran. Fíjate, o sea que los que no tienen, los que tenían otro idioma estarían dispuestos a oír más que la casa de Israel. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Dice, he aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son, ¿qué dice que son? Casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales, y diles, ¿cómo había que decirles? Así ha dicho Jehová,
el Señor. Escuchen o dejen de escuchar, así dice la palabra de Dios. El profeta no puede manipular nada de lo que Dios dice, tiene que decir, así dijo Jehová. Es decir, que no puede ni añadir una jota, ni una tilde, ni un acento, nada. Tiene que ser preciso y decir justo lo que Dios le ha dicho que diga. Así que Dios prepara a Ezequiel dándole un rostro fuerte para que predique, ¿verdad? Si el rostro del pueblo era duro contra Ezequiel, el rostro de Ezequiel todavía va a ser más duro que el rostro del pueblo para que le siga predicando la palabra de Dios. Qué perseverancia, ¿verdad? El verso 12 dice, y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y el sonido de gran estruendo. Me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. O sea que Ezequiel tiene experiencias, tiene visiones celestiales que al verlas le fortalecen la fe en gran manera para que pueda llevar el mensaje tal como Dios lo ha dicho a esa casa rebelde. Pero Ezequiel iba indignado y amargado. ¿Por qué? Por la mala actitud del pueblo, porque sabía que el pueblo lo iba a rechazar. Ya Dios se lo está diciendo. Y Ezequiel fue en el espíritu, pero en la amargura y en la indignación de su carácter, de su espíritu. El verso 15 en adelante dice, vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté con ellos. Estaban sentados, y allí permanecí, ¿cuánto tiempo? Dice, 7 días. Atónito entre ellos. Atónito está Ezequiel entre ellos. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Es decir, que si mantienes la boca cerrada y ese impío no se convierte porque tú mantuviste la boca cerrada y no le hablaste, yo demandaré la sangre de esa persona de tu mano. Pero, verso 19, si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Tú libraste tu responsabilidad con soltar la palabra. Esa es la función del profeta de Dios, soltar la palabra. Luego ya después se verá si el pueblo la acoge o no la acoge. Y también habla del justo, del hombre de Dios que un día le sirvió al Señor y luego se apartó. Dice, si el justo se apartare de su justicia, uno que estaba caminando con Dios y se apartó, e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él. Dios puede poner un tropiezo delante de él. Dice, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. O sea que Ezequiel le tenía que hablar tanto a los que de verdad estaban viviendo la palabra de Dios y se habían apartado, como a aquellos que siempre estuvieron apartados. Entonces la responsabilidad del profeta era hablar y decir, y con eso ya él quedaba libre de responsabilidad delante de Dios. Verso 21 dice, pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. O sea que la responsabilidad del profeta es hablar tanto a creyentes como a incrédulos. Gloria a Dios. Y Ezequiel está una semana, dice la palabra, observando al pueblo al que le va a predicar.
Ezequiel está atónito, Ezequiel está sin palabras, viendo la actitud del pueblo, los comentarios que ellos están haciendo, sus argumentos. Si Dios, este era alguno de los argumentos que ellos esgrimían o hablaban. Dice, si Dios nos ama tanto, ¿por qué ha permitido que nos traigan cautivos aquí a Babilonia, a esta tierra? Si Dios es amor, ¿por qué tanta gente pasando hambre? Son los argumentos que se parecen hoy en día a los argumentos que levantaba el pueblo de Israel allá cautivo en Babilonia. Si Dios es amor, ¿por qué permite la guerra? Y mira, los rusos están matando y están destruyendo pueblos enteros. Y para la gente que no tiene temor de Dios, es muy fácil echarle la culpa a Dios de todos los males que hay en esta tierra. ¿Cuántos de ustedes han visto personas hablando así y echándole siempre la culpa a Dios de todo? ¿Verdad? Son muchos. Pero el ser humano ha sido creado libre para hacer lo bueno o para hacer lo malo, lo que se llama el libre albedrío. Así que los males que existen en esta tierra, siempre son culpa de los seres humanos. Nunca, nunca son culpa de Dios. Amén. La gente murmuran, la gente protestan y están recibiendo muchas veces las consecuencias de su pecado, pero no lo quieren asumir. No quieren asumir que son culpables. El pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia y a Siria por su idolatría. Dios quería curarlos, sanarlos, y por eso los está castigando. Dios los castigó por sus pecados. Ustedes y yo sabemos que el pecado trae siempre consecuencias horribles, ¿no es cierto? Cuando Dios castiga al pecador por su pecado, el pecador debería de estar agradecido con Dios, porque el castigo de Dios es una bendición. El castigo de Dios es una señal, un gesto del amor de Dios para con su pueblo. Y el propósito del castigo siempre es corregir las malas acciones. Dios no se deleita castigando a la gente. Dios castiga para que a tiempo, antes de morir, la gente cambie en su mala actitud y comiencen a hacer el bien, para que a la hora de la muerte puedan ser salvos y subir para con Dios en el reino de los cielos y no condenarse. Por eso hay que mantenerse firme contra el pecado. Jesucristo se mantuvo firme contra el pecado, aleluya, y fue tentado en numerosas ocasiones. Ya voy terminando, pero antes de terminar quería entrar en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 3 al 17, donde ahí se nos habla acerca de la disciplina. Este es un capítulo muy conocido. Dice la palabra en el verso 3 del capítulo 12, dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que valorar la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario, para que nosotros no nos cansemos, porque hay muchas personas que dicen: ya estoy cansado de caminar, uy, qué dura es la vida, qué duro es el camino del Señor. Pero esos argumentos es porque no están valorando lo que Cristo hizo. Porque cuando usted valora lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, entonces usted dice: si tanto hizo Cristo por mí, ¿cómo voy yo a ser tan mezquino y no voy a esforzarme y no voy a luchar? Tengo que luchar y tengo que superar todas las adversidades que vengan. Así que Jesucristo fue tentado con las tentaciones más fuertes y siempre venció. Siempre venció el pecado. Siga usted el ejemplo de Jesucristo y no diga: no puedo, es mucho sacrificio. No, hay que echarle valor a la vida. El verso 4 dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Quiere decir que nosotros no hemos derramado ni una sola gota de sangre combatiendo contra el pecado. En los países musulmanes, los países comunistas y los países ateos persiguen a los cristianos, los encierran en la cárcel y hasta los matan, y ellos son capaces de derramar su sangre con tal de no negar a Jesucristo como su Señor. Y habéis, dice el verso 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él.
No lo menosprecie, porque es fácil bajar la guardia, es fácil dejarse llevar de la vida fácil. El antídoto contra el pecado es la disciplina, el castigo del Señor. El Señor nos castiga muchas veces. ¿Para qué? Pues para que no nos salgamos del camino, para que estemos en el camino recto siempre. El Señor, dice el verso 6, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y sigue diciendo en el verso 7 que si soportamos la disciplina, Dios nos trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Los que han entrado a formar parte de la familia de Dios deben de estar contentos de que tienen un Padre amoroso que nos ama, nos corrige, nos castiga, para que al final del camino nos pueda recibir en gloria. Ese es el propósito del castigo. Amén. Dios me ha castigado a mí personalmente. Yo he visto el castigo de Dios en varias ocasiones. El Señor ha derrumbado varias cosas en mi vida que no eran su perfecta voluntad. Y en el momento que Dios me estaba tratando y que Dios me estaba tirando de la oreja, yo no entendía. Pero cuando pasó el tiempo, lo entendí. Y dije, gracias Señor, aquello me pasó por mi desobediencia y me estuvo bien pasado. Tú permitiste que eso aconteciera y ahora yo entiendo que tú me libraste de seguir por ese derrotero o por ese camino del error. Mi conciencia entonces ahora, a medida que va pasando el tiempo, mi conciencia está más sensible, ¿verdad? Cuanto más uno lee la Biblia, cuanto más ora y cuanto más experiencias tiene y cuanto más años ha vivido, la conciencia se le vuelve más sensible y no está cauterizada para no entender. O sea que mi conciencia está hoy más que nunca antes, más sensible. Y en el terreno espiritual, hermanos, en el terreno espiritual, los que no experimentan la disciplina del Señor, dice la Biblia, son bastardos y no hijos. Esto lo dice el verso 8. Dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Es decir, son hijos del diablo. En el terreno espiritual, los que no experimentan la disciplina del Señor son bastardos, son hijos del diablo. El agricultor, decía un comentarista que estaba leyendo el otro día, dice que el agricultor no poda, el agricultor en el campo no poda los espinos, pero sí las vides, ¿verdad? El agricultor lleva la tijera y poda las vides, las parras. Los espinos no los trata, no los poda, porque los espinos son inservibles. ¿Qué hace con los espinos? Los arranca y los tira. Pero a las plantas que producen buen fruto, como es la vid, pues a esas las poda, le corta tantas ramas. ¿Para qué? Pues para que echen fruto en abundancia. Y así hace Dios con nosotros, nos poda con la disciplina del Señor. Bendito sea su nombre. El amor de Dios es grande. Versos 9 y 10 dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Yo doy gracias a Dios por el padre y la madre que tuve, que me enderezaron y varias veces me castigaron. Los venerábamos. Dice una interrogante, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus, ese decir, a Dios, y viviremos? Y aquellos, es decir, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero es decir, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Para eso Dios nos disciplina a nosotros, hermanos. ¿Y cuántos aquí se acuerdan de haber recibido un castigo de sus padres cuando eran pequeños? A ver, levante la mano, ¿verdad? A mí mi padre me llegó a castigar y mi padre era un agricultor canario y los agricultores siempre llevaban un cuchillo grande así para cortar las plantas, lo llevaban metido en una vaina aquí en la cintura, y mi padre, para castigar a los hijos, él sacaba el cuchillo de la vaina, ponía el cuchillo allí encima de la mesa y cogía la vaina del cuchillo y con la vaina, que era de cuero, nos daba unos cuantos azotes y nos dejaba derechitos a todos, ¿verdad? Entonces,
La disciplina es una bendición. ¿Y cuántos de los que están aquí, que ahora son padres y madres, han tenido que castigar en alguna ocasión a sus hijos? Amén, ¿verdad? Los han tenido que castigar, darle un tironcillo de oreja, una nalgada a tiempo. No te pases castigándolos, no te pases de la raya, pero tampoco te quedes corto, ¿verdad? Porque a lo mejor nuestros padres en el pasado eran brutos y nos pegaban más de la cuenta. Y hoy en día se ha ido al otro extremo. Hoy en día deja al niño, o deja a la niña. Ni una cosa ni la otra. Ni dejarlo sin castigo es bueno, ni castigarlo demasiado duro es bueno. Es decir, los extremos siempre son malos. Tiene que haber un equilibrio y tiene que haber una corrección adecuada a la edad que tiene el muchacho. Y ningún padre castiga a sus hijos por placer, ¿verdad? Lo hace para que se porten bien, para que la relación entre el padre y el hijo se mantenga dentro del respeto que tiene que haber, porque si no los hijos le pasan por encima a los padres y pisotean la autoridad de los padres. Y si eso hacemos los padres terrenales, que castigamos a nuestros hijos, ¿cuánto más lo hace Dios para castigarnos a nosotros como hijos e hijas del Señor? Dios lo hace para que participemos, dice la palabra, para que participemos de su santidad, hermanos. Aleluya. Bendito sea Dios. Pero si no nos dejamos disciplinar, no podemos participar de su santidad. Para poder participar de la santidad de Dios, hay que dejarse disciplinar. La disciplina, en el momento de ser aplicado, dice el verso 11, es verdad que ninguna disciplina al presente, en el momento de ser aplicada, parece ser causa de gozo. ¿Qué niño se alegra de que el padre le esté castigando? Ninguno, ¿verdad? Es una tristeza, se echa a llorar, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella ha sido ejercitado. Después el niño es obediente porque sabe que si no obedece hay una disciplina. Entonces, las manos caídas, también en el verso 12 dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Es decir, las manos caídas y las rodillas paralizadas, eso representa la desidia, la indiferencia, el me da igual, el no hacer nada para mejorar. No, nosotros tenemos que estar mejorando lo mejorable. Amén. El verso 13, ya voy terminando, dice, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aleluya. Entonces, mejorar para que lo cojo no se salga del camino, para que lo que está torcido se enderece y vuelva al camino del Señor, y tener paz con todos, es decir, evitar las peleas, las contiendas, los pleitos, para vivir puros, para vivir en santidad. Aleluya. El verso 15 dice, 15 al 17, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Todos ya conocemos la historia de Esaú, ¿verdad? Jacob y Esaú, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Así que mucho cuidado, es fácil caer, es fácil dejarse llevar de una raíz de amargura, de un mal recuerdo que viene un día sí y otro también a nuestro corazón, y ese mal recuerdo hay que echarlo fuera, porque si no, ese mal recuerdo, ese espíritu de amargura nos contamina a nosotros y contamina a los familiares que están cerca. Y todos conocemos qué fue lo que pasó con Esaú, que no le dio valor al derecho de la primogenitura que él tenía. Él era el primogénito, él era el que tenía el derecho de recibir doble herencia,
pero no valoró ese derecho que tenía, se lo cambió a su hermano Jacob por un simple plato de lentejas, porque Esaú no le daba valor a las cosas espirituales, sino a lo material. Por eso nosotros nos tenemos que cuidar mucho y procurar que nuestra conciencia no esté cauterizada, sino que esté muy sensible siempre a la voz de Dios y obedeciéndole siempre al Señor. Cuidado con la conciencia cauterizada, porque muchas personas, poquito a poco, la conciencia no se cauteriza de un día para otro, sino poco a poco la persona va perdiendo esa sensibilidad hasta que por fin se vuelve insensible y la conciencia se le queda cauterizada. Así que vamos nosotros a tener mucho cuidado y cuidarnos mucho para que de verdad podamos estar en la perfecta voluntad de Dios todos los días de nuestra vida y seguir marchando adelante, perseverando, que el que persevere hasta el fin, dice la Biblia, este será salvo. Puestos en pie, vamos a terminar con una oración de agradecimiento al Señor y decirle a Dios: Señor, si nos tienes que disciplinar en algún aspecto para que nuestra conciencia no camine en dirección a la cauterización, trátanos, corrígenos, enséñanos, repréndenos. Somos tus hijos, Señor, y para nosotros la disciplina del Señor es un privilegio, es una bendición, es un gesto del amor de Dios. Cuando Él nos disciplina, eso quiere decir que somos sus hijos. Si no fuéramos sus hijos, no nos disciplinaría, ¿verdad? Como ningún padre aquí va a disciplinar los hijos de otra familia. Cada padre disciplina a lo suyo, y si tú eres hijo o hija de Dios, pues entonces Dios es tu padre y Dios te va a disciplinar para que lo cojo, para que lo torcido no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén. Gracias, Señor, te damos, Dios mío. Bendecimos tu santo nombre y seguimos aquí, Dios mío, proclamando las grandes verdades de tu palabra. Gracias, Dios mío, porque tenemos una conciencia sensible, pero si hay alguien todavía en medio de nosotros que tenga una conciencia endurecida, Dios mío, que tenga cuidado, Señor, oramos para que seas tú, Dios mío, despertando esas conciencias que están adormecidas, Dios mío, o medio sensibilizadas, para que de verdad, Dios mío, estén en perfecta sintonía contigo. Bendice a todos mis hermanos con tu dulce bendición y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios le bendiga.